Queridos amigos, qué bueno que nos acompañan en Enigmas y Misterio. Gracias por sus comentarios, por sus cartas. Ayer recibí una muy interesante. Síganlo haciendo y escríbanme a enigmasymisterioradio@gmail.com. Ya se encuentra con nosotros el investigador Pepe Guisao, que él está transmitiendo desde España. Pepe, para ti buenas tardes y para el resto del mundo aquí en América, buenos días. Buenas tardes aquí en España y buenos días en México, Toño. Me alegro de escucharte. Bueno, pues fuiste a hacer una investigación, aunque ya has estado ahí varias veces, de esto que sucedió en Garabandal. Déjame dar una pequeña introducción nada más, que hasta una película se hizo. Garabandal, solo Dios sabe, la película, así se llama. Estas apariciones marianas o apariciones que sucedieron a estas niñas y en este lugar que estamos viendo ahora, que nos mandaste las imágenes y los videos, realmente es algo sorprendente, porque no solamente los ven ellas, lo ve mucha gente en el pueblo. Cuéntanos un poco la historia. Sí, bueno, ese evento pasó allí en el año 1961, que fue el primer mensaje que le dio el arcángel San Miguel a las niñas, porque las niñas estaban jugando por la zona de que había unos manzanos y demás, árboles manzanos, y escucharon un fuerte trueno, como si fuese a llover, y las niñas se asustaron y salieron corriendo. Salieron corriendo. Entonces se le presenta a este ser que era el arcángel San Miguel, y le dice que creo recordar que fue el 16 de junio de 1961, creo, si no mal recuerdo, cuando tienen ese primer encuentro antes de que se apareciera la Virgen María. Tienen ese encuentro ese día y el arcángel San Miguel le dice que la niña, que la Virgen se le presentaría en octubre, en octubre de ese mismo año, de ese mismo año. Aquello, para hacerte una idea, es un pueblo muy pequeño. Aquello puede tener yo no sé si pasará de los 600 habitantes, no lo creo, muy pequeño, además muy acogedor aquello, muy típico de la zona, donde en aquel entonces, evidentemente, la vida allí, en 1960, no es igual que la que, por ejemplo, puede haber ahora, ¿no? Había, digamos, no había tanta comunicación, no había tanta comunicación y pasaban muchísimas cosas en la zona, pero todo a nivel local. O sea, todavía digamos que no, lo que son las apariciones todavía no habían sido expandidas, puesto que la gente allí, aparte de que era escéptica, no creían lo que las niñas decían. Sí, claro. Eso estaba claro, ¿no? Entonces, cuando se presenta cuando la primera vez que se le presenta a la Virgen a las niñas, era para darle unos mensajes de que teníamos que ser buenos, teníamos que rezar mucho, lo típico, rezar el rosario, en fin. Pero allí hubo, digámonos, más que los mensajes, en cuestión a lo que es la materia de aquello, o sea, lo que es el fondo de aquello. Yo estuve hablando con la tía de Conchita, que era la portavoz del grupito de las cuatro niñas. Eso fue hace ya por lo menos 10 años que yo estuve allí. Entonces me tropecé con la tía de Conchita, Maximiliana, y me contó un evento que es increíble. Es muy increíble. Me dijo, era en invierno, porque allí nieva bastante. Aquello es de montaña y allí, vamos, que nieva y además en los cerros aquellos se ponen 2 metros de nieve tranquilamente. Entonces me dice Maximiliana, cuando la sobrina escucha la voz de la Virgen María mentalmente, inmediatamente la niña sale corriendo
hacia los pinos, hacia arriba a los pinos, de rodillas a través de 2 metros de nieve. La tía, Maximiliana, salió corriendo detrás de ella y era imposible de que la cogiese. O sea, ¿qué tipo de energía había allí de aquellos seres que cómo llevaban a las niñas en volanda? O sea, era imposible, pero vamos, aquello es una cuesta, bueno, que en los vídeos, en muchos de los vídeos que te he enviado viene, bueno, pues la niña de rodillas a través de la nieve como si fuesen volanda. O sea, como si alguien la llevase. Sí, sí, claro, no se Eso fue sumía en una... la nieve. ¿Eh? No se sumía en la nieve, claro, como que fuera encima de la nieve. Como encima de la nieve. Aquello, ¿qué tipo de energía era la que había allí? Eso fueron casi 4 años seguidos, en el pueblo. La Virgen, yo estuve hablando con mucha gente de allí en aquel entonces, y la Virgen se veía por el pueblo como si por todos los sitios. Es que era increíble, que todo el mundo la veía. A ver, vamos a dividir. O sea, primero las niñas la van y la ven en el cerro donde la llaman. Ella les Sí, cuenta en el pueblo y después ya en el pueblo comienzan a ver esa imagen diferentes personas. Actualmente estaba viendo que tiene 200 habitantes, es un pueblo muy pequeño muy pequeño. Ahora quizás tenga un poco más, pero bueno, era muy pequeño. y entonces la gente lo comienza a ver. Y obviamente de esto se entera, pero según me comentabas en la plática que tuvimos en tu investigación, la gente la veía diferente, con diferente ropa o diferente forma de vestir. Sí, efectivamente, lo mismo se veía de una manera que se veía de otra. Lo mismo. Y allí había, ahora no, pero allí había un puentecito, un puentecito que cruzaba de un sitio a otro, pero un puentecito que podía tener 5 o 6 metros, donde había un caño donde corría el agua en aquel entonces y un puente. Bueno, pues yo estuve hablando con un señor ya mayor que fue testigo de lo que te voy a comentar y me dio lo siguiente, dice, cuando las niñas venían viendo a la Virgen, cuando veían a la Virgen, venían las 4 agarradas de la mano. Entonces, al cruzar el puente, las 4 niñas no cabían por el puente. Pero una de ellas iba por fuera, pero iba levitando. O sea, la que iba fuera del puente iba levitando. Eso fue increíble. Y otra de las anécdotas, porque aquello es un camino muy angosto, aquello para subir aquello, la verdad es que se necesita, hay que subirlo con tranquilidad porque hay muchas piedras, puedes tropezar, evidentemente, puedes tropezar y caerte. Como esas niñas, agarradas de la mano, vuelta de espalda, con la cabeza hacia arriba, no tropezaban. Sí, es decir, En, subían caminando para atrás. Es lo que me para dijo. atrás, Sí. sí, para atrás, hasta llegar arriba. Y entonces allí ya la gente porque aquello cogió un auge, pues ya la iglesia se enteró de lo que había, la iglesia en aquel entonces era muy hermética y lo que querían era que aquello no trascendiese, porque bueno, entonces imagínate la que se liaría allí. De tal manera se lió, porque allí había miles y miles de personas. Y como las niñas allí arriba, ya en los pinos arriba, cuando se reunían toda la gente le daba o bien una estampita o bien un rosario a las niñas para que la Virgen las bendijera. Sí, sí. Y las niñas, sin mirar a quién le había dado, a quién le pertenecía, o bien la estampita o bien el rosario, sin mirar se la daba a la misma persona que se la había dado. O sea, todo eso es todo muy raro. La fuerza que allí eh, había
a ver, yo como siempre te he dicho, eh, tú sabes que yo soy del tema OVNI, y eso obedece, donde hay apariciones marianas está el tema OVNI. Pero claro, aquello, las niñas hacían cada cosa que el que lo veía parecía imposible de que aquello sucediese de esa manera. Vamos, yo ya te digo, aquello es un sitio muy espectacular, una energía bastante grande, y aquello es verdad, por supuesto, porque también le dieron los mensajes, porque ayer me invito, lo que se está esperando es lo que le dicen el aviso, que según la Virgen le dijo que el aviso se daría 8 días antes de que lo que fuese a venir sucediese, para que la gente se arrepintiese y, digamos, se arrepintiese de todos los pecados, como bien dice la Iglesia, y que hubiese una conversión. Pero todavía eso no ha sucedido. No, y aparte, evidentemente. la Iglesia aparte ha tenido una actitud, según lo que vimos en la película, que les repito el nombre, Garabandal, solo Dios lo sabe. La Sí, Iglesia tuvo una actitud que, bueno, la que tiene siempre de incredulidad. Y el trato fue muy duro para ellas, para las niñas tan pequeñas, que todavía no, pues como que no entendían qué es lo que estaba pasando. Y los curas estos que se encargan de investigar, bueno, pues se ponen en el plan muy duro, como si estuvieran hablando con adultos. sí, a ver, aquello, bueno, de hecho las niñas fueron amenazadas de que iban a meterla en la cárcel, a los padres, o sea, ahí hubo amenazas de todo tipo. De hecho, ellas cuando fueran mayores se tuvieron que ir a los Estados Unidos, a excepción de Maricruz, que Maricruz vive en Avilés, esa sigue allí todavía, y pero las otras, Conchita, Mariloli y ¿cómo era la otra? Mariloli Mazón y otra Mariloli que había, esas se fueron a vivir a Estados Unidos. Precisamente una de ellas murió en Estados Unidos. O sea, ¿Y el en mensaje, sabes Massachusetts. cuál es? ¿O los mensajes? Eh, el, bueno, el mensaje dio el mensaje era un estilo como si fuera lo de Fátima. De que, el mensaje era que la iglesia caería en un declive, que verían también el Papa huyendo de Roma, también, y también habla de un cometa en el cielo. Bueno, y También es habla algo de que ahora eso. estamos viendo. Y cuando esa luz, sí, y cuando esa luz, digamos, se presente en lo que es en el cielo, la gente que estuviesen en Garabandal, todas ellas se curarían de los males que tuviesen, de enfermedades y cosas. Eso sucedería. Todavía, evidentemente, no ha sucedido nada de eso. Pero a pesar de todo esto, tú has hecho muchos viajes para allá. Me contabas que te encontraste un grupo de mexicanos, por cierto, y que iban con Sí, un mexicano de México. sacerdote, pero iban con un sacerdote. Entonces, por un lado la iglesia dice que no, y por otro lado promocionan el lugar. Ya, sí, ya la ve. La iglesia no reconoce las apariciones, pero sin embargo sí permite que haya culto. O sea, tú puedes ir allí a rezar, a pedir, o sea, como si fuera un recogimiento, pero sin embargo no aprueba, no aprueba la aparición. Pero vamos, Pero sí aprueba que curas bueno, acompañen a la gente. eso sí. Y además allí se dice misa, el pueblo
el pueblo todavía está muy contrario a las apariciones, pero lo que ha ocurrido allí es cierto, es que es verídico. Además, de hecho, aparte de la película que hay, como yo bien tú sabes, allí hay filmaciones. Allí hay filmaciones. Allí hubo una filmación donde la niña, Conchita, estaba mirando hacia arriba como si viera a la Virgen, abrió la boca para recibir la comunión y se ve cómo la hostia consagrada se le deposita en la lengua. Y tengo yo esta foto no sé si la verás. ¿La Sí, ves? sí, claro, claro, claro. Ahí sosténla tantito. Ahí se ve cómo tiene la hostia en la boca, cómo la está En la, recibiendo. en la boca, efectivamente. Esto es cierto. Esto es cierto. Después compré otra foto, que esto es también mirando hacia arriba la niña, que te la tengo que enviar. De esta forma te la voy a enviar a Para que través del la puedan ver teléfono. mejor nuestros amigos del público, sí, claro. Sí, mira. Y aquí también. Estas fotos son reales. Ahora, la cabeza la tienen demasiado hacia arriba. No Hacia es, arriba. no es Sí. algo que puedas ver así en una perspectiva inclinada, sino hacia arriba. Exactamente. Pero lo impresionante es, Toño, aquello que, bueno, tú has visto en los vídeos, cómo yo estoy subiendo y me cuesta trabajo subir para arriba. Pero cómo esas niñas, vueltas de espalda, con la mirada hacia arriba, subían aquello sin tropezar, porque aquello era piedra sobre piedra. Sí, sí, ahorita estamos viendo Ese las camino, imágenes y es un camino complicado. complicadísimo. Yo siempre... Hay otro camino que ya lo han arreglado, que por ahí donde subió Pepi, pero yo me metí por el camino donde subieron las niñas. Muy complicado. Y cómo esas niñas subían vueltas de espalda y con la cabeza hacia arriba y no tropezaban en ninguna piedra, que es imposible de que no tropiece en ninguna piedra. Aparte, allí había también, frente a los pinos, hay una sierra que le dicen Peña Sagra, que allí había avistamiento de ovnis. Allí había muchas apariciones de ovnis y de muchas luminarias en lo que es el cerro aquel. Y después Muchísimas luminarias. las niñas se van para Estados Unidos y en Estados Unidos sí les hacen caso de alguna manera porque hay un grupo ahí. Allí un grupo garabandalista en Estados Unidos formado por un italiano, Joey, no me acuerdo el nombre, un nombre raro, Joey no sé qué, que a través de Padre Pío recuperó la vista, este señor, porque se quedó ciego de un accidente, y entonces fue a Italia, Padre Pío, y Padre Pío le dijo que tenía que ir a Garabandal. Y Padre Pío, digamos que nunca había estado en Garabandal, porque él nunca se movió de San Giovanni Rotondo. ¿Cómo sabía Padre Pío el tema de Garabandal? Bueno, pues lo sabía. Entonces le dio a Logui este que sí, que fuera a Garabandal, que allí había una sorpresa para él. Entonces las niñas ya sabían de que este hombre iba ahí. Y cuando vuelve este hombre a Estados Unidos, forma el grupo garabandalista cristiano en Nueva York. Porque las niñas estaban allí. Después, aquello se quedó ya callado, aquello ya no se habló mucho del tema, pasaron unos pocos de años, y entonces Conchita, que era la portavoz del grupo, se muda a Fátima. Estuvo viviendo en Fátima. Ahora cuando yo estaba allí le pregunté a la prima le pregunté yo, le digo, oye, ¿tu prima dónde está ahora? Dice, mi prima sigue en Estados Unidos. Digo yo, no, hombre, como se vino para Fátima, dice, sí, pero volvió a Estados Unidos otra vez. O sea, hasta que Conchita no vuelva allí, yo creo que el milagro no se va a producir. El milagro. Pero ojo, vuelvo a repetir. A ver,
llamémosle la Virgen María o lo que sea, o la entidad que sea, eso te obedece al tema ufológico. Lo que pasa es que la cultura, estos seres, como puede ser la Virgen María y esto, y Ángel, estos seres, lo que sea, siempre, con todo el debido respeto, siempre se le presenta a la, digamos, a la persona que sea o a las niñas que sea, para no crearle un trauma de lo que puedan ver. Entonces, siempre se tienen que presentar y dar los mensajes conforme a la cultura en la cual se hayan criado. Eso funciona así en todas las apariciones marianas. esa es una muy buena explicación porque sabes que tenemos y también información de que han visto seres que creen que son angelicales y tienen escafandra o tienen trajes extraños y eso sí puede distraer o asustar a las personas. Entonces, ¿tú Sí, crees entonces que pueden tomar cualquier forma para convencer a la gente o para no asustarla? sí, está claro. Y además de eso en Pedrera ha ocurrido. En Pedrera yo fui una noche y vi un grupo de mujeres que me acerqué, que había habido una aparición, yo me la perdí, no la vi, pero llegué tarde y estaban allí un grupo de mujeres y de hecho las mujeres, cuando yo le pregunté qué es lo que había ocurrido, me dijeron que aquí habían visto a la Virgen muy bonita, con un estilo muy joven, como si fuera una niña. Y entonces le dije que, cómo iba vestida. Bueno, pues unas decían que iba con un manto blanco y otra con un manto celeste. Con lo cual, cada una, cada persona la estaba viendo según su cultura y a la Virgen que veneraban. Claro, claro, esa es una buena Entonces, explicación. entonces cada una lo veía de una manera. Pero en realidad, esa entidad hacía verla de la forma en que ellas veían a la Virgen, que en la cual, porque unas creían en la Virgen del Carmen, que iba con un manto blanco, y la otra la Virgen del Pilar con un manto celeste. Y cada una la estaba viendo según su creencia. Que es lo mismo que pasó en Eso, Garabandal en las calles, que la gente la veía diferente. exactamente. Es que lo de Garabandal es muy extraño, porque aparte allí había un padre jesuita, que era el padre Andreu joven, que vio el milagro. Él vio a la Virgen. Y después, cuando bajaron ya, cuando aquello se terminó, él muere dentro del coche, porque uno de los padres, de uno de los curas que iban acompañándolo, le dijo que por qué iba tan callado y qué es lo que le ocurría. Y decía, y el padre Andreu le dijo, lo que ocurre allí es verdad. La Virgen existe, que yo la he visto. Inmediatamente muere en el coche él. Él muere en el mismo coche, en el mismo viaje, después de haber visto el milagro. Ese se llamaba un jesuita, el padre Andreu. O sea, y murió. Y todo eso Pero se murió en el contrapone con la investigación que hace después la iglesia con las niñas. ¿Cómo? Que todo eso se contrapone con la investigación que hace la iglesia después con las niñas. Entonces, si hay alguien de la iglesia que lo acepta, lo reconoce porque lo vio, y hay alguien, un grupo que por preguntar no lo acepta, entonces ahí viene el conflicto. Pero el asunto, amigos, es que la gente sigue yendo a Garabandal esperando volver a ver a la Virgen y hacer la subida como la que estamos viendo ahí que la ha hecho Pepe nuevamente, y es algo increíble. Allí me pasó una cosa que no lo he contado, no lo he contado, porque yo fui con mi hijo un día, allí también. Esto fue en el 2010, por ahí. Fui con mi hijo, los dos solos, fuimos él y yo, porque Pepi trabajaba y fuimos los dos, él y yo. Y, y una noche subimos allí, nos quedamos allí en el pueblo y subimos allí. No le dije nada a mi hijo, digo yo, porque digo yo no quiero. Pero allí vi yo algo detrás de unos matojos que había, unos matojos allí. Vi como si se asomasen dos ojos rojos.
No sé si eso sería un animal, no sé, pero aquello me sorprendió. De hecho, le digo a mi hijo, José Antonio, vámonos para abajo. Aquello me dio un poquito de miedo. Estábamos allí tranquilos, sentados, y cuando miro yo hacia los matorrales, veo yo una figura, no sé qué tipo de figura, la verdad, y dos ojos rojos así. Pero vamos, digo, uff, O sea, aquello me dio un poquito de... demasiado grandes, pero tú no alumbraste con una linterna ni nada, porque muchas Que va, veces no cuando, llevábamos nada. Aquello estábamos en plena oscuridad. sí, sí, Yo no porque llevaba cuando tú linterna, alumbras un nada. animal con una linterna, se ve el tapetum lucidum y se ven rojos los ojos, pero si no alumbraste, ¿de qué tamaño eran los ojos más o menos? No, eso era así por lo menos. Así. Mm. Vamos, ya te digo, yo miré para los matorrales y vi dentro de los matorrales como una figura, no te puedo decir si era animal o no era animal, pero los ojos rojos, 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 pero vamos, rojos. Y Te estos digo, ojos los ha visto mucha gente en diferentes lugares del mundo y los han relacionado con, bueno, desde chupacabras hasta con extraterrestres, hasta con seres diabólicos, los han relacionado muchísimo, siempre y cuando no sean alumbrados con una linterna. no, no porque nosotros no llevamos nada, nosotros íbamos allí a estar tranquilos, a ver si veíamos algo, en fin. Bueno, y mi hijo todavía era pequeño también, no era. Mi hijo tendría unos 18, no, fue en el 2010, sí, tuviera 18, 20 años quizás, o por ahí, tampoco era joven. Y, y estábamos allí sentados, pero bueno, tú sabes, para ver si había avistamiento, lo que el tema ufológico. Y estábamos allí sentados tranquilos, no había nadie, solamente nosotros dos, mi hijo y yo. Allí esa noche no había nadie, serían las 11, 11:30 de la noche. Claro, fue junio, yo me vine en junio, quizás julio, era verano. O sea, que no hacía frío ni nada, era verano, aquello estaba muy bien. Y aquello lo vi allí, aquello lo vi allí. Aquello lo vi allí, que yo, bueno, Antonio, vámonos para abajo, que aquí ya hemos estado mucho tiempo. Hey. Y no le dije nada, no le dije a mi hijo, pero aquello lo vi yo, aquello me sorprendió a mí. Mm. Bueno, y lo dices bien, te sorprendió porque como estás tan acostumbrado a estar investigando y viendo el cielo y esperando cosas, ya no te da miedo, simplemente te sorprende. Sí, me sorprendió aquello y cogimos y nos bajamos hacia abajo ya. Digo, no vaya a ser que pase cualquier cosa o lo que sea, toda. Sí. Allí ocurren cosas, allí, ya te digo, allí es una zona y además es bonita la zona. Y además de eso, mira, fíjate tú, hay 9 pinos, ¿eh? Allí está presente el número 9. El número 9 es el número de Jesús de Nazaret, Sí, claro, claro, el claro. número 9. O sea, allí hay 9 pinos. Y aquello, la verdad, aquello gusta estar porque allí hay una energía que gusta, que te sientes tranquilo y en paz. O sea, se nota que esa energía fluye. Y bueno, y que evidentemente hayan pasado montones de cosas. Aquello es muy largo de contar, ¿eh? Aquello es muy largo de contar. Y de hecho, date cuenta que en 4 años, porque aquello es una aldea que está perdida de la mano de Dios. Aquello, vamos, Bueno, ahora pero porque hay un poquito más de mejor comunicación. que la gente ha Pero comprado casas, antes, gente de Estados Unidos tiene casas ahí. sí, allí tienen casa gente y de Italia. Y de Italia también tienen casa allí. Porque allí lo que están esperando es a que Conchita diga 8 días antes lo que va a ocurrir. Que eso lo tiene que decir ella 8 días antes de que ocurra, según el mensaje que le dio la Virgen. Claro, claro. ¿Cuántas veces has estado ¿Eh? allí, Pepe? Pues mira, sinceramente, una con Antonio de Ronda, otra vez con Pepe, no, con Pepe hizo 2 veces, después yo he estado con mi hijo 4 o 5 veces, Bueno, 4 o 5 veces seguro. Pero claro, a mí me atrae aquello, aparte de que allí hay una paz muy infinita y una paz muy buena,
Allí está el tema ovni presente. Ahora, allí no vayas a hablar de ovni, Ah, no, no, claro, por supuesto, a la gente no le gustaría, ellos están esperando ¿no? la parte milagrosa, la parte divina, claro, claro. La parte, exactamente. O sea que, pero vamos, aquello es tema ovni. Además de hecho, los primeros contactos que tiene el arcángel San Miguel con las niñas es una luz y un ruido, un estruendo, ruido, estruendo. O Trueno sea, primero y luego la luz, sí, y claro. luego la luz, o sea que la tiene lo primero, y además de eso, no hay ninguna aparición mariana, ni Fátima, ni Medjugorje, ni Garabandal, en las cuales no haya habido presente una luminaria de lo que sea. Está claro, Claro, claro. está clarísimo. Ahora, llamándole la Virgen María o cada uno que le llame lo que quiera. De todas maneras, la entidad es la misma. ¿Qué más da que le llame Pepito como lo llame Juanito? La entidad es la misma. Sí. Pues el tema es Pero muy que allí ocurren interesante. cosas. El tema es interesante, es largo. Los invito a que vean la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Agradecerte como siempre, Pepe. Pronto tendremos un caso nuevo que ya lo tienes preparado también allá en Sí, lo tengo España. preparado. Y realmente darte las gracias que te tomes la molestia, dar las gracias al público, invitarlos a que nos sigan aquí en Enigmas y Misterios, escriban a enigmas y misterios radio @gmail.com. Y tengo un caso que te lo contaré en lo particular, que me llegó el día de ayer justamente al correo, y quizá podamos hacer algo con la información que también tú tienes. ¿Vale? De todas maneras, el próximo caso te va a sorprender. Y al público también le va a sorprender. El próximo caso de OVNI. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas OVNI. gracias, Pepe. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Vale, estupendo, Toño. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también hasta España.